¿qué pasa si alguien te pide que resuelvas esta operación combinada? ¿Qué responderías? ¿Qué alternativa elegirías? ¿Acaso 9, menos 11, 15.1, 5 o ninguna? ¿Cuál es su respuesta? Antes de responder a esta operación combinada, tenemos que revisar las convenciones matemáticas acerca de las operaciones combinadas. ¿Y cuáles son esas convenciones? Aquí vamos a nombrar las más populares. La más popular de ellas y más conocida por acá es el PEMDAS, que es el acrónimo de paréntesis o corchetes o llaves, exponenciales, multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Entonces más o menos voy a explicar. Cuando dicen paréntesis quieren decir que primero se deben ejecutar las operaciones que están dentro de los paréntesis o las llaves o los corchetes. Luego, cuando pasamos a exponencial, se deben ejecutar los que aparecen con exponenciales. Luego siguen las multiplicaciones. Luego operamos las divisiones y finalmente las sumas y las restas en ese orden. Pero no es el único acrónimo que existe. Por ejemplo, en Estados Unidos se utiliza el acrónimo PEMDAS en las escuelas. En Nueva Zelanda utilizan el PEPMAS. En otros países como Reino Unido, Pakistán, la India, Bangladesh, Australia y tal vez otros países más utilizan el BODMAS como acrónimo. Y nuevamente en el Reino Unido también se utiliza el BIDMAS, que no son otra cosa que el PEMDAS, pero en diferente orden con respecto a la multiplicación y división. Con el acrónimo PEMDAS solamente podemos ver la diferencia entre la B, la O y la I. La B en este caso es de brackets, que vendría a ser corchetes, o llaves, o paréntesis. O la O, que es order, que es el orden de un número, es decir, el exponente. O abajo index, que es el exponente. Ahora vamos a ver un ejemplo de el uso de PEMDAS. En este caso vamos a resaltar dos tipos, dos versiones. Veamos la primera versión. Recordemos qué significa cada letra en el acrónimo PEMDAS. P es de paréntesis primero, es decir, se ejecutan todas las operaciones que aparecen entre paréntesis, llaves o corchetes. Luego siguen los exponenciales o radicales, factoriales, etc. Después siguen la multiplicación, que se ejecuta primero, y luego la división. Finalmente, si no aparecen ni los paréntesis, ni los exponenciales, ni la multiplicación, ni la división, entonces primero ejecutamos la suma y luego se ejecuta la resta. Veamos en un ejemplo la expresión que se dio inicialmente. Entonces vemos en esta expresión que no aparecen ni paréntesis, ni exponenciales, ni radicales, ni factoriales, ni nada de eso. Solamente sumas, restas, multiplicación y división. Entonces vamos al tercer paso, donde dice multiplicación primero y luego división. Entonces vemos acá la operación multiplicación, donde se está multiplicando 2 por 4. Entonces operamos eso primero. ¿Cuánto es 2 por 4? 8. Luego vemos en ese renglón que no aparece ninguna multiplicación, entonces seguimos con la división. O sea, 16 entre 8. ¿Cuánto es 16 entre 8? Es 2. Luego que ya no aparece ni la multiplicación ni la división, seguimos con la adición primero y luego la sustracción. La adición primero quiere decir que debemos operar 2 más 5 primero. Ojo que este signo menos no es el signo de 2, sino es el signo de operador menos o resta. Entonces sumamos 2 más 5, ¿cuánto es?
7. Y finalmente resolvemos esta operación de resta, que es 9. Entonces, en la primera versión de PEMDAS hemos obtenido el resultado de esta operación, que es igual a 9. Ahora vamos al PEMDAS en la segunda versión. Recordemos nuevamente las letras del acrónimo. P es de paréntesis primero. E es exponenciales, radicales, factoriales, etc. MD, multiplicación y división. Aquí está la primera diferencia con el anterior, que si aparece la multiplicación y la división, se debe ejecutar de izquierda a derecha, es decir, según aparezca el signo. Ya veremos en el ejemplo cómo se ejecuta. De la misma manera se hace con la adición y la sustracción. Según aparezcan, se ejecuta de izquierda a derecha. Si primero aparece la adición, antes de la sustracción se hace la adición. O si primero aparece la resta y luego la suma, primero se hace la suma. Veamos nuevamente en la operación combinada dada al principio. Entonces, como dijimos, no aparece paréntesis, ni exponenciales, ni radicales, ni factoriales, ni nada de eso. Entonces seguimos con el tercer paso, multiplicación y división, pero de izquierda a derecha. Si leemos esto de izquierda a derecha, ¿quién aparece primero? La división. O sea, debemos operar primero 16 entre 2, y eso es 8. Luego, en este segundo renglón no vemos ninguna división, pero sí multiplicación. Entonces, efectuamos la multiplicación de 8 por 4, y eso es 32. Luego no vemos ni multiplicación ni división, que sigue la adición y la sustracción, pero de izquierda a derecha, según aparezca. Si leemos de izquierda a derecha, ¿qué aparece primero? La resta, o sea, ejecutamos primero 16 menos 32, que es menos 16, un número entero negativo. Y eso más 5. Ojo que este menos es el signo de 16, no es el operador resta. Entonces, ¿cuánto es menos 16 más 5? Es menos 11. Oh, entonces ¿qué? ¿Está mal lo que hemos hecho anteriormente? Un momento, no nos apresuremos. Antes de ello hay que preguntarnos quién impuso la regla PEMDAS, o quién impuso la regla para las operaciones combinadas. Al hacernos esa pregunta y al buscar información, hasta estos momentos o hasta la fecha de este video no hemos encontrado quién los usó primero. Pero lo que sí hay es la data de libros de texto que aparecen a partir del siglo XVII. Pero no vamos a nombrar todos esos libros. Vamos a empezar a partir del siglo XIX. Por ejemplo, tenemos en el año 1892 aparece el libro American Mental Arithmetic de Bailey, o como se lea. En este libro se aconseja evitar las expresiones que contengan a la división y a la multiplicación. Bueno, este libro no se complica la vida y no escribe en las operaciones combinadas ni a la división ni a la multiplicación juntas. En el año 1898, en el libro Textbook of Algebra de los autores Fisher y Shewhart, esta expresión, la que ven a la izquierda de la igualdad, según este libro se debe tomar como aparece en la derecha de la igualdad. En el año 1907, en el libro High School Algebra Elementary Course de los autores Slot y Lenz, o como se lea, se recomienda que la multiplicación en cualquier orden sea ejecutado primero, luego las divisiones de izquierda a derecha. En el año 1910, en el libro First Course in Algebra, o primer curso de álgebra, de los autores que aparecen acá abajo, Herbert, Hawkes, William, Luby, Frank, Taunton, o como se lea, los autores escribieron que la división y la multiplicación se deben tomar en el orden en el que aparecen.
En el año 1912, en el libro Primer año de álgebra, de los autores Will Webster, Hart Walter, nos dice: las operaciones indicadas son ejecutadas en el siguiente orden. Cuando se refiere a operaciones indicadas, obviamente se está refiriendo a las operaciones en que aparecen la multiplicación y la división juntas. Entonces, ¿qué hace? Primero, todas las multiplicaciones y divisiones en orden de izquierda a derecha. Luego, todas las adiciones y sustracciones de izquierda a derecha también. En el año 1913, en el libro del segundo curso de álgebra de los autores Webster Wells y Walter Hart, con respecto al orden de las operaciones, ¿qué nos dice? En una secuencia de operaciones fundamentales de números, se acuerda que las operaciones bajo el signo radical o exponencial también, o con los símbolos de agrupamiento, o sea, los paréntesis, corchetes o llaves, deben ser ejecutados antes que todos los demás. De lo contrario, todas las multiplicaciones y divisiones deben ser ejecutadas primero, procediendo de izquierda a derecha. Después todas las adiciones y sustracciones, procediendo otra vez de izquierda a derecha. Eso en el año 1913. En el año 1917, en el reporte del Comité sobre la enseñanza de la aritmética en las escuelas públicas, en la Mathematical Gazette, volumen 8, en la página 238 más o menos, recomendó el uso de los paréntesis para evitar la ambigüedad en tales casos. En el año 1928, en el libro Una historia de las notaciones matemáticas de Cajori, en una de sus páginas nos dice: si un término aritmético algebraico contiene la división y la multiplicación, no hay un acuerdo presente de qué signo debe ser usado primero. Ya en el 2011, por ejemplo, en el libro Álgebra 1, en este libro que ven de portada, hay un problema en el que se le pide al estudiante evaluar la siguiente expresión algebraica, la que ven por acá, para los valores dados en las variables s y t. Y la respuesta que aparece en el libro viene de dividir st al cuadrado entre st. O sea, es como si este cuadrado afectara a estas dos variables. Nos quedaría solamente st. Un representante de la editora ha admitido que la expresión es ambigua y prometió usar st entre paréntesis en la siguiente revisión. Entonces, como ven, hasta ahora no se ha visto ningún convenio para resolver las operaciones combinadas. Y ya que las calculadoras están al alcance de todos, a uno se le prende el foquito y pone las operaciones combinadas en la calculadora y a ver qué sale. Y muchos han notado que en diversas calculadoras, al ser escritas las mismas operaciones, han dado diferentes resultados. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Por qué las calculadoras dan diferentes resultados? Para responder a esa pregunta, tenemos que ver primero los tipos de calculadora que existen en el mercado. Veamos la categoría de las calculadoras. Acá vamos a distinguir dos tipos de categorías de calculadoras. Vean esta calculadora simple. A esta calculadora se le llama de un solo paso o calculadora de ejecución inmediata. Estas calculadoras calculan primero los resultados intermedios antes de mostrar el resultado final. Acá tenemos una calculadora de ejecución automática. Vamos a calcular esta operación combinada. 16 menos 16 entre 2 por 4 más 5, que resulta, aquí pueden ver en el display el número 5. Luego están las calculadoras de expresión o calculadora de fórmula, o las popularmente llamadas calculadoras científicas. En estas calculadoras se escriben primero las expresiones completas para luego ser calculadas.
no en todas las calculadoras científicas puede hacerse eso, pero en las que sí, primero arriba se escriben las expresiones, como pueden ver en esta fotografía. Luego de haber escrito todas las expresiones, se presiona la tecla Enter y nos da el resultado. Es aquí, particularmente en este tipo de calculadoras, que a veces cuando uno escribe las operaciones combinadas nos arroja diferentes resultados. Y eso es porque no hay un convenio para resolver las operaciones combinadas como hemos visto anteriormente. Particularmente en las versiones del PEMDAS. Vimos que en la versión 1 nos daba un resultado y en la versión 2 nos daba otro resultado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de calculadora de fórmula. Aquí vemos una calculadora de Google. Vamos a introducir la operación combinada que se propuso al inicio de este video. Esto es 16 menos 16 entre 2 por 4 más 5. Presionamos la tecla igual y observamos que el resultado es menos 11. Entonces aquí podemos notar que esta calculadora está utilizando la convención PEMDAS, que en este video se mostró como la segunda versión de PEMDAS. Ahora veamos otra calculadora, la de Ubuntu. Ponemos la misma operación, 16 menos 16 entre 2 por 4 más 5. Y esto resulta también menos 11. Entonces aquí también podemos decir que se está utilizando la convención PEMDAS segunda versión que expusimos en este vídeo. Y así en varias calculadoras también se puede llegar al mismo resultado, como Wolfram Alpha, en algunas calculadoras Casio. Ahora veamos que esto no solamente queda en el ámbito de las calculadoras, sino también en el ámbito de la computación, particularmente en los lenguajes de programación. ¿Qué lenguajes de programación utilizan PEMDAS? Aquí podemos nombrar algunos: JavaScript, Ruby, Visual Basic, Python, PHP, el lenguaje de programación C, Java, entre otros. Pero también existen lenguajes de programación que no utilizan PEMDAS. Nombrando algunos tenemos al APL, OCaml, Smalltalk y Mary. APL es el acrónimo de A Programming Language. En el lenguaje de programación APL, la lectura de las operaciones combinadas lo hace desde la derecha hacia la izquierda. Vamos a ver un ejemplo de eso. Aquí tenemos al código de programación C. Vamos a utilizar este código para resolver la operación combinada propuesta al principio. Para ello vamos a definir una variable entera. Ponemos int y la variable entera se va a llamar operación. A eso lo vamos a igualar a la operación dada, que es 16 menos 16 entre 2 por 4 más 5. Cerramos esto con punto y coma. Luego abajo, en lugar de hello world, vamos a poner otra cosa. El resultado, el resultado es 2 puntos, ponemos el símbolo de entero, porcentaje de,
y afuera llamamos a la variable operación. Presionamos Enter y a ver qué sale. Y acá hay un error. Aquí vemos que esto no debe llevar tilde. Eso tampoco. Ahora sí, ejecutamos y obtenemos el resultado -11. O sea que C también utiliza el PEMDAS segunda versión que se expuso en este video. Ahora vamos a utilizar otro lenguaje de programación que es APL. Aquí en este cuadro en blanco vamos a escribir la operación propuesta al principio. Escribimos 16 menos 16 entre 2 por 4 más 5. Presionamos Enter y a ver qué sale. En este caso obtuvimos 15.1, ya que como dijimos, en la programación APL se utiliza la lectura de derecha a izquierda para ejecutar esta operación combinada. Intenten resolver esta operación combinada de derecha a izquierda y verán que les sale ese resultado. Oye, pero no dijiste cuál es la respuesta.